Colina de Espadas 3. Nota del autor. No sé cómo he llegado a tener la afortunada combinación de tiempo libre suficiente e inspiración suficiente para poder realizar tanto trabajo tan rápido, pero para aquellos de ustedes que disfrutan la historia, regocíjense. Unas breves notas sobre algunas de las reseñas. Algunos de ustedes se han preguntado por qué hago que Shirou esté tan dispuesto a matar. Porque en el juego lo está. La primera regla de los magos es que ser un mago es caminar con la muerte. Cita directa del juego. Eso no quiere decir que Shirou se vaya a sentar a afilar su espada y a observar los cuellos de los extraños, pero si se le pone en esa situación, lo hará sin dudarlo. Además, la gente se ha estado preguntando por su actitud sarcástica. Básicamente, me baso en eso, ya que termina siendo Emilia, que fue descrito como un personaje sarcástico y cínico, definitivamente tiene potencial canónico para terminar de esa manera. Sin embargo, dado que aún no es Emilia, solo es sarcástico ocasionalmente. Y en cuanto a los sueños del final con Louise, los estoy usando como una opción para ilustrar tanto la historia de fondo de Shirou como para resaltar el desarrollo del personaje de Louise, ya que a veces puede ser un poco difícil mostrar el crecimiento del personaje de otros personajes cuando se escribe en primera persona. Veamos, 3 puntos más importantes y luego seguiremos con la historia. En primer lugar, gracias Caladbox II por señalar un elemento muy importante de Fate/Stay Night que me he perdido por error. Lloro hasta los cielos de vergüenza por haber olvidado la larga y absurda escena de cocinar/comer. Voy a incluir una inmediatamente. Y el segundo punto, las interacciones con los reptiles. Odio romper los corazones de aquellos que esperan que sea relevante para la historia. No lo es. Me divierto tanto escribiendo en esas escenas que decidí usarlas como rompedores de tensión cómicos. Y el tercer y último punto, las preocupaciones sobre que el trazador/Gandalfer Shirou se rompa. Claro que va a ser poderoso. Nunca me gustó todo el tema del personaje principal que comienza siendo débil y los malos lo dejan ir constantemente hasta que finalmente crece hasta el punto en que puede ser una amenaza creíble. Shirou comienza siendo un auténtico rudo, y los encuentros cambiarán significativamente con ese hecho. Pero no os preocupéis, que Shirou no vaya a empezar como el chivo expiatorio no significa que se apodere instantáneamente de todos sus enemigos. Ya tengo un par de batallas esbozadas en mi cabeza, y espero que cuando lleguemos a ellas los escépticos puedan descansar tranquilos. Y ahora, vamos con la tercera noche de Isle of Swords. Para aquellos que no lo sepáis, esto no significa que sea el tercer día. Nombrar cada episodio como una noche es una referencia a la convención de nombres de capítulos de Fate/Stay Night. Comienzo de la historia, no tienes por qué venir a clase si no quieres, Shirou, me aseguró Louise una vez más. Por alguna razón, parecía muy nerviosa por tenerme asistiendo a clase con ella. Puede que lo hayas mencionado, pero quiero ir de todos modos, Louise, respondí, también una vez más. Los últimos días, 4 de ellos desde el doble abortado y las explicaciones posteriores, habían marcado un cambio decidido en la interacción entre Louise y yo. Uno de los más destacados había sido el cambio al trato por el nombre de pila entre nosotras dos. Como parece ser algo natural en nuestras interacciones, esto resultó ser más complicado de lo esperado. Por mi parte, me llevó casi medio día darme cuenta de que me había estado presentando con la convención japonesa de colocar el nombre de la familia antes del apellido. Por parte de Louise, le llevó un día entero darse cuenta de que la razón por la que me refería firmemente a ella solo como maestra era que aún no me había dado permiso para usar su nombre de pila. Sé que puede parecer un poco gratuito, pero como japonés que soy, todavía tenía convicciones firmes de no sobrepasar los límites de la propiedad al dirigirme a alguien a menos que la persona misma me lo invitara específicamente. Incluso ocasionalmente añadí el sufijo san a los nombres, algo que causó bastante confusión a las partes antes mencionadas hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo y tuve que explicar otra convención de mi tierra natal. Aún así, con la creciente tensión entre Louise y yo basada en la diferencia en nuestras visiones de nuestros respectivos roles superada, toda la experiencia de ser convocada se sentía cada vez más como unas vacaciones para mí. No hubo patrullas de medianoche buscando otros maestros para derrotar, ni desesperadas batallas cuesta arriba contra enemigos de poder o posicionamiento superiores, diablos, ni siquiera hubo más burlas o mofas hacia mi maestro. Al menos no cuando yo estaba allí. Tuve la clara impresión de que a un buen número de estudiantes les daba muchísimo miedo.
Me costó bastante explicarles a todos antes de que se olvidaran de que yo no era una especie de golem asesino disfrazado de humano que iba a masacrar a todos los que se interpusieran en mi camino y bañarse en su sangre sin piedad. Lo del golem asesino parecía ser una especie de historia de miedo popular, del tipo que a la gente le gusta contar alrededor de fogatas para asustarse entre sí. No es tan raro teniendo en cuenta que a mi propia cultura le encantaba hablar de robots asesinos del futuro, así que después de que me divirtieran las similitudes, dejé de lado el rumor y seguí con mi vida. Creo que el hecho de que no había matado a nadie en 3 días, me esforcé por ayudar a los estudiantes que pasaban con varias cosas como llevar libros y recoger objetos caídos, y todavía me vieron con frecuencia lavando la ropa de Louise. Sin dudarlo fue suficiente para que la gente finalmente comenzara a calmarse a mi alrededor. Aparte del primer nombre, Louise había logrado establecer una rutina cómoda. La despertaba por la mañana y le preparaba su atuendo, luego la esperaba en el patio. Íbamos a desayunar y nos separábamos, ella se dirigía a las mesas con los otros estudiantes, yo me dirigía a la cocina y comía con el personal. Y de vez en cuando, el dragón y la salamandra, que se llamaban Silpid y Flame respectivamente, me molestaban. Desde allí, acompañaba a Louise a clase, donde nos separábamos de nuevo. Mientras ella estaba ocupada con sus estudios, yo generalmente encontraba algún lugar para ejercitarme y trabajar en mis propias habilidades, ya fueran mágicas o marciales, me ocupaba de las tareas domésticas o de la limpieza que requería la habitación que compartía con Louise, o incluso ayudaba al personal del castillo con varias tareas. Los cuidadores me estaban queriendo mucho por mi disposición a colaborar cuando faltaba personal. Creo que a muchos de ellos les encantó el hecho de que yo pudiera usar magia aunque no fuera un noble. Creo que les dio una cierta sensación de reivindicación al demostrar que toda la tontería sobre que la magia denota nobleza había sido eliminada de inmediato y que incluso un sirviente podía usar magia si la situación era la adecuada. Incluso sorprendí al jefe de cocina, el tipo grandote que nunca se preocupó mucho por los nobles en primer lugar y ahora era mi segundo mayor fan después de siesta, leyendo lo que parecían ser libros de primer año robados e intentando lanzar sus propios hechizos. Ahora, sin embargo, que el malestar por mi presencia había disminuido lo suficiente como para que la gente no se presionara activamente contra la pared con miedo y se alejara lentamente de mí cuando pasaba, lo que sí, algunos de ellos realmente hicieron, di un paso adelante con mi pedido a Louise. Déjame asistir a clases con ella. ¿Por qué insistes tanto en venir a clase? Louise resopló a mi lado, con los brazos cruzados y la cara hinchada por el desagrado. No te dejan participar. Aunque puedas usar magia, a los ojos de todos sigues siendo solo una familiar y una plebeya. Para ellos no es una cuestión de talento, es una cuestión de estatus. Lo sé, admití. De todos modos, probablemente no podría hacer nada de lo que enseñan. Por lo que he visto, nuestros estilos de magia son demasiado diferentes para ser compatibles. ¿Estilos de magia? Dijo Louise, con la cabeza ladeada. Casi podía ver pequeños signos de interrogación apareciendo sobre ella cuando lo que dije la dejó completamente desconcertada. Antes de que pudiera preguntarme a qué me refería, entró una mujer grande que llevaba un sombrero de bruja puntiagudo, estilizado como el de Root, y la clase comenzó enseguida. A medida que la clase continuaba, yo escuchaba embelesado. Los estilos de magia que utilizaban aquí eran realmente completamente diferentes a los de mi mundo natal. Fue una visión fascinante del funcionamiento de la magia de este mundo. Me incliné para susurrarle suavemente a Louise, buscando confirmación sobre la mecánica real de lo que me estaba explicando. Entonces, los magos de esta tierra usan sus varitas para canalizar el prana de los elementos que los rodean para formar hechizos. Sí, susurró ella. Mantuvimos nuestra conversación en voz baja para no interrumpir la clase, y mientras respondía, siguió tomando notas diligentemente. Y la capacidad de combinar estos elementos hace que alteren su naturaleza, y cuantos más elementos se puedan combinar, más poderosos serán los magos. Sí, susurró ella, obviamente prestando más atención a la conferencia que a mí. Tenía intención de detenerme allí, pero noté algo con el rabillo del ojo. Louise, le di un codazo. ¿Qué? Susurró ella, empezando a molestarse por mis constantes interrupciones. ¿Qué diablos está haciendo Kirche? Ella echó un vistazo en la dirección en la que yo miraba y comprendió al instante la inquietud que había empezado a filtrarse en mi voz. Kirche tenía la cabeza apoyada en una mano y con la otra jugueteaba con el escote ya pronunciado de su blusa. También me miraba con el rostro enrojecido.
No lo sé, dijo finalmente Louise. Y no quiero saberlo. Asentí. Kirche se había dado cuenta de que la estaba mirando y su lengua se movió rápidamente para recorrer sus labios sensualmente. Yo tampoco, decidí, y los dos al unísono volvimos a la conferencia, decididos a ignorar a la mujer inquietante que estaba a unos pasillos de nosotros. También comencé a elaborar estrategias para encontrar la mejor manera de derrotar a los diferentes tipos de magos con los que me pudiera encontrar. Cuanto más planifique ahora, mejor podré actuar cuando llegue el momento. Algo particularmente interesante ocurrió a mitad de la conferencia. Se pidió a Louise que demostrara la transfiguración de los elementos. Empecé a sospechar que algo pasaba cuando todos los estudiantes allí presentes jadearon al unísono y comenzaron a encogerse debajo de la mesa. Kirche se sacudió de cualquier trance en el que se hubiera sumido y se puso de pie, golpeando sus manos contra el escritorio. Un segundo, profesor. No es posible que pretenda que Louise el Acero haga una demostración, ¿verdad? Ahí está ese título de nuevo. Me pregunto qué significará. Guiche también había tenido uno. Empezaba a tener la impresión de que los títulos eran bastante comunes por estos lares. El de Guiche indicaba que era artesano del metal. Me pregunto qué podría significar un título como Cero. Sí, por supuesto que lo pienso hacer, dijo la profesora, sonando un poco molesta porque su elección de estudiantes parecía estar provocando tal reacción. Pero Louise, empezó Kirche y fue interrumpida por la propia chica de cabello rosado. Lo haré, declaró, poniéndose de pie de repente, con expresión decidida y un poco resignada. Me di cuenta de que Tabitha se puso de pie ante este pronunciamiento y salió de la sala sin decir palabra. Los ojos de Kirche se dirigieron hacia mí y luego, aparentemente, decidió seguir a la chica de cabello azul, que seguía leyendo. Los demás estudiantes comenzaron a hundirse más en sus sillas. ¿A qué se debe todo este revuelo? Por lo que vi, una demostración tan pequeña no debería justificar, corte de escena, bueno, dije, y tosí el uno. Fue una explosión bastante grande, logré decir. Louise, que caminaba a mi lado cuando dejamos atrás el aula para fumadores para regresar a su habitación a cambiarse, no dijo nada, aunque obviamente se mordió la lengua para no hacerlo. Intenté de nuevo iniciar una conversación, pero me sentí incómodo con el silencio tenso. Bueno, creo que descubrí de dónde viene el título Cero. No puedes manipular ninguno de los 4 elementos comunes. Hice una mueca de dolor. Tal vez eso sonó un poco duro. Por extraño que parezca, a pesar de que le señalaron su defecto con tanta franqueza, Louise no perdió los estribos. Así es. Nunca he logrado lanzar un hechizo correctamente. Hace un tiempo, Kirche se rió y dijo que, dado que mi tasa de éxito es 0, deberían llamarme Louise el Acero. Ay, eso fue duro. No me extraña que te enojaras tanto cuando dije que podía servir como caster, murmuré, mirando a mi maestro de reojo mientras caminábamos. Incluso tu invocación tiene más habilidad con la magia que tú. Bien, mirando hacia atrás en esa declaración, podría haber sido más simple si simplemente me hubiera quitado el zapato y me lo hubiera metido en la boca en lugar de hablar. Sí, dijo Louise y, a pesar de su evidente e inmenso esfuerzo por mantenerse estoica, su voz estaba cargada de amargura. Incluso mi familiar tiene más magia que yo. A pesar de mí mismo, negué con la cabeza. No. Ahí te equivocas. La exhibición de allí atrás acaba de demostrar lo que sospechaba. Mi maestro es, de hecho, el mago más poderoso del campus. Resopló enfadada y se volvió hacia mí, con una mano en la cadera y la otra en mi cara. No me trates con condescendencia, amigo. Espetó, y en su enojo volvió a utilizar su forma anterior de dirigirse a mí. Esta vez lo dejé pasar. Estaba obviamente angustiada. No necesito que gente como tú mienta para intentar animarme. Yo. Agarré suavemente el dedo que tenía en la cara y lo bajé. No estoy mintiendo ni siendo condescendiente con el maestro, le dije con suavidad. Ella parpadeó ante mi expresión. Le estaba sonriendo. Puse una mano sobre su hombro y la insté a seguir caminando. ¿Qué quieres decir? Dijo finalmente, sonando un poco desesperada por mi confirmación, pero no dispuesta a creer que pudiera estar diciendo la verdad. No la culpo, después de tantos años de fracasos, su confianza en sí misma debe estar bastante baja. Ya te he hablado antes de los peligros de invocar a un humano, ¿no? Comienzo. Ella asiente sin decir palabra. Habíamos llegado a su habitación y le sostuve la puerta abierta para que pudiera entrar. Así lo hizo y comenzó a desnudarse de inmediato. La seguí adentro y cerré la puerta, sin prestarle atención a su desnudez.
Más allá de los peligros de una invocación exitosa, están los peligros de incluso un intento de invocación. ¿Peligros? Preguntó Louise sin entender lo que yo quería decir. Es una invocación. Mientras el ritual esté preparado adecuadamente, no hay peligros. Incluso si se llama a la bestia más temible, será obediente. Se había vuelto hacia la mesa mientras hablaba, donde había una jarra de agua dispuesta durante todo el día. Vertió un poco en un paño y usó la tela humedecida para comenzar a limpiarse el hollín. Me refiero, por supuesto, al poder absoluto que se requiere para invocar a un humano. Eso hizo que se diera la vuelta y me mirara con curiosidad. Todos los humanos tienen en su interior una resistencia mágica innata, la capacidad de resistir hechizos y compulsiones. Cuanto más fuerte es la persona con la magia, mayor es la resistencia mágica natural, expliqué. Nunca había oído hablar de esta resistencia mágica, dijo, sonando escéptica. Sea ciencia cierta que incluso los magos y brujas más poderosos pueden ser eliminados por la magia normal si son atacados por ella. Bueno, en esos casos no es la magia en sí la que los ataca, le expliqué. Es el elemento que está siendo manipulado por la magia. Cuando digo resistencia mágica me refiero a cosas como magia pura. Generalmente hechizos que afectan el libre albedrío de una persona como geas o compulsiones. También se puede traducir en hechizos de transfiguración. ¿Hechizos de transfiguración? Preguntó ella, después de terminar de limpiarse. Nunca había oído hablar de la transfiguración humana. Existe, le digo, mientras dejo la ropa y una toalla que había preparado para ella. Una vez me encontré con otra sirviente que podía paralizar o convertir a la gente en piedra con sus ojos. Hice una mueca brevemente al recordar a la Riddle anterior con la que me había cruzado. Esa chica había sido sexy, sin duda, pero también había sido más que un poco aterradora. Pero otra cosa contra la que la resistencia es buena son los hechizos de teletransportación contundentes. Hechizos como una invocación. Louise emitió un zumbido mientras se secaba y comenzaba a vestirse. Entonces, ¿por qué estás tan segura de que soy tan poderosa como dices? Preguntó, con un tono esperanzado. Porque mi resistencia mágica es particularmente alta, debido a la forma en que uso mi magia en su mayor parte, le respondo. Además de eso, también me invocaste desde una distancia espectacular. Una distancia realmente espectacular. Creo que la única otra persona en el campus que podría haber sido capaz de lograr algo así es Tabitha. ¿Tabitha? Preguntó. Se había sentado y le serví una taza de té. Una de las cosas que había pedido que añadieran a la habitación era una pequeña estufa y una tetera. Sé que podría ir a la cocina o pedirle a una criada que me trajera un poco, pero me gusta preparar mi propio té. Me sirvo una taza y me siento con ella a la mesa. ¿Por qué ella? Por lo que ella invocó, le dije. Los dragones son criaturas poderosas que usan magia. Pero aunque su fuerza mágica es generalmente mejor que la de los humanos, su resistencia es proporcionalmente menor que la de los humanos, por lo que, aunque el dragón podría ser mágicamente más fuerte que yo, también requeriría menos esfuerzo que el humano normal. ¿Poderosas criaturas mágicas? Louise resopló ante mi descripción. Los dragones son como caballos con escamas y alas. Que exhalan fuego, añadió. Eso no sonaba para nada como un caballo según mi definición, pero no lo mencioné. ¿En serio? No hay muchos de ellos en mi tierra natal, dijo, ya que todos fueron asesinados hace siglos por varios héroes. Héroes cuyas espadas me gustan mucho, debo añadir. Las leyendas sobre ellos cuentan que eran bestias poderosas con habilidades similares a las de los magos y una gran fuerza física. Los que he oído hablar de ellos por estos lares me suenan más a dragones. No, dijo Louise, completamente segura de su respuesta, antes de tomar otro sorbo de té y cerrar los ojos con placer. Se había vuelto adicta rápidamente a mis habilidades para preparar té, lo cual noté con orgullo. No hay nada más satisfactorio que ver que disfrutan de la comida que preparaste. Estoy bastante segura de ello. Está bien, me rindo. En realidad no vale la pena discutir, pero tenía mis dudas. La sirvienta de Tabitha era muy inteligente y parecía capaz de razonar mucho más que cualquiera de los otros familiares que he visto, incluso Flame, que compartía el deleite de sirvienta al obligarme a darles comida y acariciarlos con bastante regularidad. De todos modos, eso no cambia el hecho de que tú me invocaste, así que estoy segura de que tienes un gran poder mágico en ti. La explosión anterior lo confirmó. ¿Por qué? No fue más que otro fracaso, dijo con mal humor.
Parecía que mi explicación había bastado para animarla un poco, pero no para sacarla por completo de su estado de ánimo. Ahora que había demostrado lo mucho que esto la estaba carcomiendo, se resistía a dejar de lado el buen humor que la caracterizaba. Por la impresión que me dio el profesor, ese hechizo debería haber sido muy simple. Si solo fuera cuestión de que no tuvieras suficiente poder, supongo que no habría pasado nada. Si solo fuera cuestión de que te equivocaras, creo que solo habrías obtenido un pequeño estallido o el elemento equivocado. En cambio, lo hiciste estallar con suficiente fuerza para derribar las primeras 3 filas de escritorios y hacer que todas las ventanas de la habitación se hicieran añicos, le digo con una sonrisa irónica. Ella se sonrojó un poco ante eso, pero la lógica detrás de eso aparentemente fue suficiente para que se sintiera mejor al respecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué sigo cometiendo errores de esta manera? Se volvió hacia mí y pareció tragarse gran parte de su orgullo. ¿Puedes ayudarme? Me recosté en el asiento y me froté la barbilla con aire pensativo. Bueno, no soy un experto en tu tipo de magia, pero se me ocurren 2 razones plausibles para tus problemas. ¿En serio? Se animó al instante, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas bajo la barbilla y los ojos muy abiertos suplicándome que continuara. Parecía una niña que acaba de descubrir que la Navidad se celebra 2 veces al año. Bueno, lo primero es que estás usando demasiado poder. ¿Eh? No entendió lo que quise decir. Por eso y por sus preguntas anteriores, tengo la impresión de que la conservación de energía no ocupa un lugar destacado en su estilo de magia. Ven, déjame mostrarte, apuré mi taza de un último trago antes de colocarla directamente sobre la mesa frente a nosotros. Esta es una buena oportunidad para explicarte algunas de mis habilidades para que sepas cómo usarme mejor, asintió ansiosa por una lección. Ya podía verla imaginándose entrando a clase mañana y de repente mostrando una habilidad divina frente a sus compañeros, haciendo que todos se inclinaran ante ella, rogando por perdón mientras ella se reía cruelmente por encima de ellos. Literalmente, podía verlo. Era como una visión muy aterradora de lo que podría haber sido, solo que conmigo debajo de ella en lugar de sus compañeros de escuela. Lo sacudí como un balde de agua fría y me concentré en la demostración. Asumí nuevamente el puesto de conferencia número 5 de Tosakari. En primer lugar, una breve explicación sobre la diferencia entre nuestros estilos. Verás, los magos de mi tierra natal han dividido el prana en... Espera, interrumpió ella casi al instante. ¿Prana? Me llevé la mano a la cara. Por Dios, ¿acaso no tienen tanta experiencia técnica sobre sus propias habilidades? Es un milagro que alguno de ellos haya sobrevivido lo suficiente para transmitir lo poco que lograron reunir. El prana es la energía de la magia, que se utiliza en la construcción y el lanzamiento de hechizos. Podía ver literalmente esos signos de interrogación sobre su cabeza de nuevo. Piensa en el prana como si fueran ingredientes crudos, y el hechizo es la comida que obtienes después de cortarlos, combinarlos y cocinarlos, le dije, simplificando drásticamente el tema por conveniencia. Incluso yo, tan aficionado como era en ese entonces, sabía eso. La metáfora pareció funcionar bastante bien, porque Louise simplemente asintió con la cabeza en respuesta. Ahora bien, hay 2 tipos de prana. El externo, que se llama mana, y el interno, que se llama Ot. Hice una pausa y esperé a que ella me hiciera algún tipo de reconocimiento, lo cual hizo con un pequeño movimiento de cabeza. Continué. Ahora bien, no soy muy partidaria de la teoría, pero por lo que puedo decir, la gran diferencia entre nuestros 2 estilos es que tú usas maná y yo uso Ot. Arqueó una ceja curiosa mientras yo continuaba. Usas tu varita para reunir el prana natural que flota libremente en el planeta, el maná, y luego le das forma usando tu voluntad. Es por eso que toda tu magia se divide en los 5 elementos que mencionó. Lo que yo hago es dar forma al prana dentro de mí, el Ot, y darle forma mientras todavía está en mí antes de liberarlo externamente. Esa es una gran razón por la que ninguno de los 2 puede usar el estilo de magia del otro. Simplemente, llevaría demasiado tiempo volver a aprender todos los conceptos básicos necesarios para llegar al punto en el que pudiéramos alcanzar al resto. Oh, dijo. Me di cuenta de que estaba decepcionada. Sin duda esperaba recibir instrucciones personalizadas de su instructora cautiva. Ahora, para explicarte lo que quise decir con usar demasiado poder, déjame mostrarte una de mis habilidades. Extendí la mano y puse un dedo sobre la taza que tenía frente a mí. Ella se inclinó hacia adelante ansiosa por verme convertirla en oro, o hacerla explotar en fuego negro, o algo igualmente impresionante.
Traza. Composición analizada. Reforzando, ahí. Retiré mi dedo. Pero, empezó, mirando la taza con sospecha, no pasó nada. Cogí la taza y la arrojé contra la pared con todas mis fuerzas, sin ningún tipo de ayuda. Ella dio un respingo ante el repentino movimiento y observó sorprendida cómo, en lugar de romperse, la delicada porcelana rebotó en la pared y rodó hacia mis pies sin que se rompiera ni una sola vez. La recogí y la volví a dejar sobre la mesa, delante de sus ojos muy abiertos. A esto se le llama reforzar. Implica poner mi magia en un objeto y, bueno, dije mientras agitaba la mano, reforzarlo. ¿Eso es todo?, dijo, extendiendo la mano para tocar la taza con un dedo, como si esperara que estuviera al rojo vivo o intentara morderle el dedo. Más o menos, reconocí. No era una técnica muy impresionante después de todo. Era una de las primeras cosas que cualquier aprendiz en mi mundo natal aprendía. La uso en combate para fortalecer mi cuerpo y mis sentidos, haciéndome más rápido y más fuerte de lo que soy normalmente. Ah, ¿cómo detuviste al golem con una mano?, adivinó, mirándome con astucia. Exactamente. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con tu problema? Extendí la mano y puse un dedo sobre la taza. No puedes simplemente inyectarle droga a algo. Solo puedes reforzar un objeto hasta cierto punto. Si pones demasiada, inundé la taza y se rompió al instante, entonces eso sucede. Entonces, ¿crees que podría estar poniendo demasiado maná en mis hechizos y eso es lo que está causando las explosiones? Espera, ¿explosiones? ¿En plural? Pregunté de repente. Ella asintió con la cabeza. Entonces, ¿casi todos los hechizos terminan así? Recordé su intento de hacer un hechizo de silencio. Ella asintió de nuevo. Muy bien, entonces puede haber 3 causas para tu problema, le dije. Bueno, ¿y cuál es la segunda? Se sentó ansiosa por saber más. Todo lo que le estaba contando era nuevo, me di cuenta, y el concepto de descubrir una manera de corregirse la había convertido en una estudiante obediente. La segunda es que estás usando el elemento equivocado, dije simplemente. Mencionaste antes que no todo el mundo puede usar todos los elementos. Es posible que simplemente estés intentando usar el elemento equivocado. Pero he probado hechizos de los 4 elementos y nada funciona. Protestó, ofendida de que pensara que podía ser algo tan simple. ¿No se suponía que había 5 elementos? Le pregunto sin rodeos. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿El vacío? Susurró, aparentemente estupefacta de que yo siquiera le sugiriera el legendario hipotético 5º elemento. Tal vez sí, tal vez no, le digo. En mi país, consideramos que los 5 elementos son el fuego, el agua, el metal, el aire y la madera. También sé que en otros países el 5º elemento es el éter y en otro el plasma. ¿Eh?, dijo ella, totalmente desprevenida para eso. Lo digo porque tradicionalmente, le recalqué la palabra, esos elementos se tienen en cuenta en este país en particular, no significa que la tradición sea correcta. Puede haber cualquier cantidad de elementos que la gente desconozca. Y solo porque los 4 son los únicos que se enseñan, la gente que está naturalmente alineada con un elemento desconocido pero nunca se le enseña cómo usarlo porque nadie sabe cómo enseñar hechizos para él. Entonces, ¿qué hago si ese es el caso?, preguntó con escepticismo. No la culpo. Debe parecerle bastante pretencioso decirle descaradamente en su cara que todas las creencias sobre la magia y las tradiciones que surgieron de esas creencias podrían estar equivocadas. Son duros de pelar. Sé que están equivocados en algunos aspectos y que están poco desarrollados en otros, así que me siento perfectamente justificado al defender mi postura. No tengo idea, le digo sin rodeos. Ella se desploma ante eso. No soy un experto en tu tipo de magia. Te recomendaría que busques en los libros de historia, tratando de encontrar referencias a prácticas extrañas. Tal vez comiences con las invocaciones humanas. ¿Por qué convocaciones humanas?, preguntó ella, no particularmente interesada, pero preguntó de todos modos. Bueno, Guiche invocó a ese topo, y era un mago de estilo tierra, ¿no? Kirche tiene la salamandra y estoy bastante segura de que es de estilo fuego, inclinó la cabeza hacia un lado y asintió mientras le explicaba mi razonamiento. No estoy segura porque no la he visto lanzar hechizos antes, pero dado que Tabitha invocó a un dragón, ¿es por casualidad una usuaria de estilo viento? Asintió de nuevo, esta vez en afirmación. Bueno, ahí lo tienes. Es una posibilidad remota, pero tiene una oportunidad. Louise suspiró de nuevo.
Había venido a esta pequeña lección improvisada con la esperanza de que yo tuviera la cura instantánea para todas sus preocupaciones, pero en lugar de eso, solo le estaba dando más trabajo. Parecía desanimada por eso, pero no tenía dudas de que realmente estaba decidida a mejorar, y lo más probable es que pasara mucho tiempo en la biblioteca, o mucho tiempo tratando de no hacer estallar cosas. ¿Cuál es la tercera opción? ¿La que se te acaba de ocurrir? Preguntó en cambio, resignándose a otra respuesta vaga. Puede que tengas una afinidad inusual, le dije. Continué, sabiendo ya que ella iba a tener preguntas. A veces los magos están particularmente en sintonía con un uso particular de la magia. Como Gauche. Parecía ser muy hábil en la construcción. Ese golem era casi instantáneo y estaba muy bien armado, y la espada que hizo en el último segundo era realmente de primera. No tenía idea de que pudiera hacer algo así tan rápido, incluso si no sabía cómo usarlo, resoplé ante eso. Entonces, ¿qué quieres decir con inusual? Preguntó, trazando un dedo alrededor del borde de su taza vacía y mirando el fondo. Sonreí levemente. Tengo el ejemplo perfecto. Ah, ¿sí? ¿Qué? Me miró y yo me incliné en mi silla. Yo, arqueó una ceja. Ya que me has contado tus propias dificultades, permíteme compartir las mías. Según los estándares de mi tierra natal, soy un completo fracaso como mago. ¿Qué? Dijo ella boquiabierta. Pero si fuiste tan rápido y tan hábil. Con la espada, no con magia, le dije. ¿Recuerdas que te dije que todas mis habilidades se basaban en mi habilidad con la espada? Es porque no soy capaz de hacer nada más. Cuando estaba aprendiendo, nunca pude ir más allá de las dos habilidades más básicas que todo mago debería tener: refuerzo y proyección. ¿Proyección? Dijo inclinándose hacia adelante. Mis fracasos como maga parecían fascinarla. Forzar la salida del O de mi cuerpo hasta que adquiera una forma sólida. Es una técnica inútil que se utiliza solo para que el aprendiz se acostumbre a manipular su propio O. Hice una mueca de dolor al recordarlo. Pasé años intentando aprender las dos cosas. No ayudó que mi padre, el que me instruía, muriera mientras yo todavía estaba aprendiendo. Se quedó sin aliento. ¿Tu padre murió? ¿Entonces solo estaban tú, tu madre y tus hermanos? Parecía entristecerse por eso. En realidad, mis padres murieron en un incendio cuando yo era muy pequeña, dijo, boquiabierta, al ver mi casual admisión de mi condición de huérfana. Fui adoptada, y mi padre adoptivo fue quien me instruyó durante varios años antes de que él también muriera. Nunca tuve hermanos. Mi condición de huérfana por partida doble la hizo parecer triste. No dejé que me afectara. Ambos casos sucedieron hace mucho tiempo. De todos modos, continué con mi explicación interrumpida, seguí intentando dominar las dos técnicas y, finalmente, encontré a alguien que estaba dispuesto a seguir mis instrucciones. Esa persona sería Rin, y la pequeña maga genio nunca me había dejado olvidar el hecho de que ella era mi maestra, a pesar de que ambas teníamos la misma edad. ¿Y luego pudiste aprender las técnicas? Preguntó ella, intentando adivinar la conclusión de mi historia. Sonreí de nuevo. En realidad, nunca llegué a dominar la proyección. Resulta que la había estado practicando mal todo el tiempo. Me miró boquiabierta. Continué. De hecho, la había estado practicando tan mal que accidentalmente había creado una técnica completamente nueva. Eso sería calcar. ¿Accidentalmente creaste una técnica completamente nueva? Me miró boquiabierta y luego comenzó a reír sin poder evitarlo. Sonreí y me reí con ella. Sí, sí. Ríete, amo, me quejé juguetonamente. Finalmente logró recomponerse. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con una, ¿cómo la llamaste? ¿Una afinidad inusual? Parecía que la risa le había hecho algún bien. Louise me sonreía juguetonamente. Su anterior tristeza casi había desaparecido por completo. La técnica que inventé la llamé trazar. Es la capacidad de replicar algo por completo. No solo la forma, como una proyección. Replico los materiales, el proceso de forjado de los materiales, incluso la historia de un objeto. Sigue siendo solo temporal, pero es una forma superior de recreación. Y es perfecta para mi afinidad. Levanté ambas manos frente a mí y tracé a Kansou una vez más en ellas. Espadas. Espera, ¿tu afinidad son las espadas? Preguntó ella, sonando confundida. Sí. Incluso antes de desarrollar esta técnica, soñaba con espadas. Puedo recrear sin esfuerzo cualquier espada que vea, sin importar las circunstancias, sin importar el estilo.
Retiré el dibujo de Kansou y lo reemplacé por una espada corta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no solo estaba invocando una espada como decía el rumor común en la escuela, sino que en realidad las estaba recreando. La espada corta fue reemplazada por un alfanje, luego por una espada derviche de acero de Damasco, luego por una espada ancha, luego por una katana. Cada espada era una obra de arte, perfectamente dominada hasta el más mínimo detalle. Las miré con cariño. También puedo trazar otras cosas. Prácticamente cualquier objeto simple, como una silla o una mesa. Pero trazar un arma de cualquier tipo siempre es más fácil que algo que no lo es. Y trazar una espada es casi sin esfuerzo para mí. Simplemente estoy en sintonía con ellas. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedes tener afinidad por algo como las espadas? Argumentó. ¿Por qué un músico puede ser mejor tocando el violín que el piano? ¿O un artista mejor pintando que esculpir? Me encogí de hombros. A veces la gente es naturalmente mejor en cosas específicas. Entonces, ¿cuál podría ser mi afinidad? Preguntó expectante. Explosiones, le dije con seriedad, y ella me miró con el ceño fruncido. Lo digo en serio. Tal vez estés programada para hechizos destinados a la destrucción. Puede ser que no estés hecha para la magia pacífica, que si bien no puedes hacer algo que pueda construir, sobresaldrás en algo que pueda destruir. ¿De verdad lo crees? Preguntó ella, sonando un poco reticente ante la idea. Me encogí de hombros otra vez. Bueno, tú me invocaste. Fui un fracaso como mago hasta que descubrí mi propia vocación. Tal vez ese es uno de los aspectos que me hicieron compatible con tu invocación. En realidad, ella no tenía una respuesta para eso. Corte de escena. Bienvenidos, clientes, gritó el tendero con un tono que a la vez sonaba entusiasta y acogedor, a la vez un tanto zalamero. Decidí no emitir ningún juicio hasta tener la oportunidad de hablar con él. Oh, dijo el hombre, un poco bajo y con una nariz bulbosa que decía mucho de lo mucho que disfrutaba con la buena bebida. Gente noble. Somos un negocio honesto aquí, no hemos tenido problemas con las autoridades, se apresuró a defender su negocio. No tengo ninguna duda de que uno o dos de los recaudadores de impuestos reales se habían excedido un poco con sus responsabilidades en el pasado. Estoy aquí como clienta, declaró Louise, cortando de raíz lo que fuera que el hombre iba a decir. Necesito una espada para mi sirviente, dijo, señalándome mientras yo me paraba detrás de ella. Le hice un gesto sardónico con la mano al hombre antes de volver la vista al instante hacia las paredes. Me pareció un poco extraño, pero Louise insistió en comprarme uno. Esto fue el resultado de nuestra pequeña charla anterior. Después de que le dije mis opiniones sobre sus problemas, ella centró su atención en los detalles de mi magia, un tema que me pareció apropiado. Se centró primero en las diferencias entre nuestra magia, pero rápidamente hizo un descubrimiento que la puso nerviosa. Ese descubrimiento fue que si me encontraba en una batalla prolongada, había grandes posibilidades de que me quedara sin oxígeno, no tuviera nada con qué defenderme y muriera. Al principio, ella había asumido que, dado que aparentemente era tan hábil con la espada, también tendría un don para la magia. Tuve que desilusionarla al respecto bastante rápido. Según el estándar de los magos de mi mundo natal, tenía, en el mejor de los casos, reservas ligeramente superiores a la media, y eso fue después de varios años de desarrollo cuidadoso. Eso significaba que podía rastrear quizás 60 de mis armas al día. Eso era si solo usaba Miot para mi habilidad de rastreo. El refuerzo necesario para asegurarme de que sobreviviera a los golpes mágicos también supondría un drenaje bastante considerable de mi magia, y a eso se suma que prefiero mantener una cantidad fija intacta en todo momento para casos de emergencia, y calculé que en combate podría rastrear quizás alrededor de 10 armas como máximo. Eso sería más que adecuado contra el noble promedio en este mundo, supuse, pero contra uno de los de clase superior, o un grupo significativo de lanzadores y soldados expertos. Ella rápidamente decidió que lo mejor para mí sería tener una espada de emergencia, o más probablemente un arma principal para manejar. En realidad, aprobé esto. Tener una sola espada como esa conmigo en todo momento sería un gran alivio para mis posibles reservas de combate. Es mucho más eficiente simplemente reforzar una espada normal que buscar una nueva cada vez que la necesito. La única razón por la que no había conseguido una ya era porque en mi mundo natal la gente se da cuenta cuando caminas por la calle con una espada y llama a la policía. Aparentemente, aquí no recibiría ese tipo de atención. Esto me permitiría guardar mis armas rastreadas para ocasiones especiales.
Todavía no le había revelado a mi maestra qué tipo de armas tenía. Estaba pensando en guardarlas en reserva para una ocasión especial en la que realmente pudiera dejarla boquiabierta. Eso nos había llevado a abandonar la escuela por el resto del día y a emprender un viaje a caballo de 3 horas hasta la capital de este país, una ciudad llamada Tristán. Todavía no había aprendido muy bien la geografía de este país, pero no me había parecido lo suficientemente importante como para prestarle atención. También estaba aprovechando la oportunidad para estudiar el armamento general disponible aquí. Sería una buena referencia para elegir qué arma sería más ventajosa para llamar si la necesito. Muy bien, señora, dijo, lanzándome una mirada cautelosa. Probablemente no parecía un gran soldado o guardia, pues estaba de pie con las manos en los bolsillos y relajado mientras vestía ropa que parecía vagamente extranjera. Lo miré a los ojos. ¿Y qué tipo de arma estás buscando exactamente? Louis se puso de pie para dar una orden perentoria y de repente se dio cuenta de que no tenía idea de qué tipo de espada estaba buscando. Me miró y me invitó sin palabras a dar un paso adelante. Era una buena señal que se sintiera más cómoda a mi lado. Con una sonrisa agradable el vendedor, cumplo con la orden tácita de mi maestro. Estoy familiarizado con una variedad de diferentes tipos de espadas. ¿Por qué no empiezas por traerme una espada más grande y voy avanzando a partir de ahí? El vendedor hizo una reverencia y se dio la vuelta para echar un vistazo a la parte trasera, y ahora estaba seguro de que el aspecto era grasiento. Parecía que iba a tener que hacer una demostración antes de que este hombre me trajera el producto bueno. Efectivamente, regresó con la que seguramente era la espada más cara de la tienda. Los ojos de Louis se iluminaron y supe por qué. La espada era absolutamente hermosa. Me la entregó con una sonrisa profesional y la tomé con confianza. Es la mejor de la tienda, comenzó su discurso. Fabricada a mano por maestros alquimistas alemanes. La espada corta el hierro como si fuera mantequilla, declaró mientras yo inspeccionaba la hoja con atención. ¿Cuánto? Louis se preguntó más para continuar la conversación mientras observaba atentamente mi reacción ante la espada. 3000 monedas de oro nuevas, declaró con seguridad. Podrías comprar una mansión y una finca por esa cantidad. Declaró Louise, sorprendida. Yo tenía tan poca experiencia en comprar espadas como ella, por lo general las recreaba después de memoria, pero aunque no tenía idea de cuánto valía un oro nuevo, podía darme cuenta de que estaba pidiendo demasiado. Una buena espada vale tanto como un castillo, declaró el tendero, mientras se acariciaba sabiamente la barbilla. Casi podía leer su mente. Fácil presa estaba escrito en toda su frente. Louis se volvió hacia mí, haciendo una mueca al pensar en el precio. ¿Y bien? Preguntó. Es una espada exquisita, pero inútil, le digo. El tendero pareció ofendido por mi declaración, y pude ver a Louise preparándose para arremeter contra el hombre por intentar estafarla cuando continué. ¿Ves aquí el brillo? El alquimista cubrió la hoja y la guarda con una fina capa de oro, y el mango también con oro blanco. El oro es demasiado blando para mantener el filo correctamente, y un pomo sin envolver se resbalará con el sudor. También grabó en plata fina volutas, y las joyas engastadas en la guarda y la base parecen ser rubíes de excelente calidad engastados con un pestillo de platino. La hoja en sí carece de un canal adecuado, lo que aumenta el peso, haciendo que el portador se canse más rápido de lo que uno querría en la batalla, y el quillón se coloca suelto después para que el trabajo de grabado pueda inscribirse con más detalle. Blandí la espada rápidamente en una serie de movimientos sueltos con los brazos. También es excesivamente pesado en la punta, lo que permite una mayor fuerza de golpe a costa de la resistencia, y aunque el agarre es más grande para equilibrar el peso de la hoja, también hace que el agarre sea incómodo. Con un movimiento rápido, le di la vuelta a la hoja y se la devolví al vendedor. Como dije, está exquisitamente elaborada, pero sirve mejor como pieza decorativa. Le sonreí, asegurándome de que mi expresión fuera cordial y honesta. Quizás podríamos intentarlo de nuevo con una pieza más funcional. El tendero se quedó atónito ante mi precisa evaluación de la espada que tenía frente a él, mientras que Louise parecía impresionada. Ella siguió mi ejemplo y también habló. Como puedes ver, mi sirviente tiene un buen ojo para el acero. Si puedes satisfacer sus estándares, entonces también habrá una buena recompensa para ti. El hombre tomó la espada de vuelta sorprendido. Obviamente había esperado que la chica frente a él solo estuviera buscando un bonito accesorio para lo que probablemente era un pretendiente secreto, solo para descubrir que ese pretendiente resultó ser más que una cara bonita. No le guardo rencor.
Si todo lo que estaba buscando era una pieza de exhibición, la espada que sacó era absolutamente perfecta para la ocasión. Desde la esquina de la habitación, escuché lo que sonaba como el ruido metálico del acero al moverse, pero cuando miré hacia un lado no vi nada más que algunas de sus mercancías más baratas. Cambiando completamente su tono, me preguntó cortésmente: ¿y qué detalles específicos debo buscar? Preferiría una espada larga, con una guarda en cruz modesta. La presencia de un quirión no es importante y de un solo filo. No se necesitan accesorios para el pomo, aunque sí un tamaño apropiado para que actúe como guarda de empuñadura. Le entregué mi lista rápidamente y asintió con la cabeza, mientras su mente recorría rápidamente su inventario en busca de una espada adecuada. Desde el mismo rincón que antes, una voz estalló en una carcajada. Parece que el chico sabe lo que quiere, vendedor. Una rápida mirada confirmó lo que sospechaba. Me froté los ojos con indiferencia y volví a mirar. La voz volvió a sonar. ¿Tienes algo en los ojos, niño? ¿Lo hice? Pregunté con calma. ¿Esa espada acaba de hablar? Ella también miró la espada parlante. Sí, ciertamente parece que sí, Shirou. Ah, respondí y me acerqué a ella. Extendí la mano para agarrar el mango y luego me detuve. ¿Te importa? Pregunté con la mayor cortesía que pude cuando hablo con una espada parlante. Adelante, muchacho. Tu chica tenía toda la razón cuando dijo que tenías buen ojo para el acero, me animó. Agarré la empuñadura con firmeza con una mano y la vaina con la otra y saqué el acero del cañón en el que descansaba. Con un rápido movimiento para sacudir el óxido que podría haber unido la espada y la vaina, descubrí 10 centímetros de la hoja y la estudié. Tenía una modesta guarda y pomo, con un solo filo. No tenía bisel, pero se sentía lo suficientemente ligera en mi mano como para no necesitarlo. La empuñadura en sí estaba atada con una buena tela áspera, lo que proporcionaba un agarre firme. Oh, dijo, mientras el quillón de la hoja se movía como si fuera una boca. Tienes un buen agarre, muchacho. Te diré una cosa. Tírale algo de oro a ese hombre de ahí y te dejaré ser mi compañero. Dije, tratando de ocultar lo mucho que deseaba esa espada en ese preciso momento. Terminé de desenvainarla y la apunté a lo largo de mi brazo. Estaba oxidada y la hoja tenía una serie de pequeñas abolladuras, pero no estaba picada, ni señales de corrosión por el óxido. Oh, querido y dulce Feelofeaven, cuánto quería esta espada. Bueno, le dije casualmente al vendedor. Cumple con los criterios, y me gusta una espada con carácter. Corte de escena, Shirou, dijo Louise, con un tic en el ojo y los puños apretados mientras me miraba de forma extraña. Me alegra que te guste la espada, pero ¿podrías dejar de frotarte la mejilla contra ella? Es inquietante. No puedo evitarlo. Dije, sintiéndome casi mareado. El espadachín, que se había presentado como Derflinger, pareció encontrar divertida mi reacción y volvió a hablar. Ja. Tienes un ojo muy bueno para el acero, compañero? Dijo. Parecía que se estaba regodeando, y no lo culpé. Probablemente lo habían pasado por alto y descartado muchas veces, y encontrar de repente a alguien que realmente pudiera apreciarlo y darle el elogio que se merecía probablemente estaba haciendo que los largos siglos que había estado descuidado valieran la pena. ¿Acero fino? Dijo Louise, poniendo los brazos en las caderas y luciendo agraviada. Habíamos regresado al castillo y mi descarada demostración de afecto por la espada que agarraba entre mis manos estaba atrayendo algunas miradas extrañas. Pareces un trozo de chatarra oxidada. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es un trozo de chatarra oxidada y mágica. Suspiró exasperada y se llevó las manos a la frente. Si lo único que querías era una espada mágica, podría haber gastado unos cientos más y haberte conseguido una que tuviera al menos un hechizo de conservación, murmuró. Oye, mujer estúpida. ¿Tienes idea de quién soy? Soy el legendario Derflinger. Decir que preferirías tener una de esas piezas de chatarra mal hechas que intentan hacer pasar como espadas en estos tiempos. ¿Quieres que vaya allí y te haga entrar en razón, niña? Derflinger parecía genuinamente molesto por el comentario de Louise, y no lo culpo. ¿Qué dijiste, pedazo de metal roto? Tronó Louise, levantando el puño cerrado y tembloroso que sostenía su varita. Bien, es hora de que yo haga de pacificadora. Vamos, Derflinger, dije, dirigiéndome primero a la espada. Ella simplemente no entiende tu esplendor. No he sido utilizada en 1000 campos de batalla para ser insultada como una especie de... Empezó la espada con enojo, pero la corté con cuidado.
Lo sé, y tú también, pero ella es bastante nueva en el negocio de las espadas, así que no lo sabe, le digo con dulzura. Eso parece relajarla un poco. Me vuelvo hacia la furiosa fiera que está a mi lado y empiezo a tranquilizarla. Maestra, comienzo a hacer suaves gestos con la mano para tranquilizarla. No entiendes lo que significa encontrar una espada mágica oxidada. ¿Significa que confío demasiado en tu sentido común? Dijo entre dientes. Si lo que quería era solo una espada mágica, tengo cientos en mi arsenal, le digo sin rodeos. Eso la saca de su letargo al instante. ¿Qué? La pregunta fue repetida tanto por mi maestro como por mi espada simultáneamente. Te lo explicaré más tarde, le dije a la espada y me volví hacia mi maestro, que estaba boquiabierto. Ya te lo dije antes. El trazado me permite recrear todos los aspectos de cualquier espada que vea. Eso incluye sus propiedades mágicas. He estado en suficientes campos de batalla como para haber recogido más armas de las que podrías creer. Algunas de las armas que tengo pueden literalmente partir montañas, le dije sin rodeos. Eso es imposible. Ninguna espada puede contener tanto poder. Soltó con la boca abierta. Era tarde cuando regresamos de nuestro improvisado viaje de compras y, por suerte, había muy pocos estudiantes alrededor que se preguntaran por qué estábamos discutiendo. Es cierto, le digo. Pero lo que tienes que entender es que las espadas mágicas casi siempre están hechas para ser usadas. Y se usan mucho. Cuanto más poderosa es la espada, más rápido se rompe, o se la roban, o se la pierde, o lo que sea. La vida media es de 1 década, 2 como máximo. Consulté la espada que tenía en mis brazos para tener una segunda opinión. Más o menos eso, confirma, y parece satisfecho por lo informado que me estaba volviendo sobre este tema. Y casi el primer aspecto de cualquier espada mágica es que está preservada de los elementos, continué, volviéndome hacia Louise, que parecía tener problemas para seguirme con esto. Significa que, por mucho tiempo que esas espadas perdidas estén por ahí, simplemente no se oxidan. En ese momento estaba casi entusiasmado. Para que una espada tan obviamente mágica como Derflinger, una que realmente ha alcanzado la conciencia plena y no solo la conciencia del acero, se haya oxidado, significa que tiene que tener al menos, ¿qué? 2 o 3 mil años. Me volví hacia la espada en busca de confirmación. Esta declaración de edad pareció hacer que Louis se diera cuenta de lo importante que era el hallazgo. La espada se quedó en silencio por un momento, y cuando habló lo hizo con un tono impresionado. No está mal, compañero. Cada vez que abres la boca, me haces sentir más seguro de que eras tú el que estaba destinado a empuñarme. Hizo una pausa y luego continuó con cierta presunción. Y han pasado 6000 años desde que me forjaron, declaró. Oh, querida raíz del mundo y esa bendita puta que se sintió en el paraíso, tengo que reprimir físicamente un gemido de placer casi sexual. 6 milenios, susurró Louise, demasiado asombrada para siquiera hablar. Probablemente sea más antigua que la civilización que precedió a la civilización en la que nos encontramos ahora, susurró. ¿Tienes idea de cuánto ha visto, cuánto ha experimentado? ¿El conocimiento y las habilidades que ha adquirido? Louise tragó saliva suavemente. No me extraña que me hicieras darle propina al vendedor. Derflinger se echó a reír. ¿Sabes qué? Tú también estás bien, muchacha. Lo que Louise estaba a punto de decir ante esa confesión se vio interrumpido cuando de repente me encontré tirado al suelo. Derflinger salió volando de mi mano cuando un gran peso golpeó mi espalda y me hizo caer al suelo. Maldita sea. ¿Cómo pude haberme distraído tanto? Rodé desesperadamente, con la mano estirada para buscar un arma con la que golpear al que se había estrellado contra mí cuando de repente me encontré con la cara cubierta de saliva. ¿Llama? Logré decir mientras la ansiosa salamandra croaba felizmente y continuaba lamiéndome con entusiasmo. ¿Eh? Dijeron tanto la espada como mi maestro, aturdidos por lo que acababa de suceder. Bueno, en serio. Esto se estaba volviendo simplemente ridículo. ¿Qué me pasa de repente con los reptiles? Antes de que pudiera contemplar ese pensamiento apropiadamente, el gran lagarto felizmente se arrastró fuera de mí, se agachó y agarró el cuello de mi camisa, y luego me arrastró, croando felizmente mientras Louise y Derflinger se quedaron allí aturdidos. Corte de escena, ahora, Flame, empecé a decir mientras el lagarto me arrastraba por los pasillos. Me gustas, pero me temo que no me gustas. No es nada personal, pero es que, bueno, eres un lagarto y estoy bastante seguro de que también eres un macho, y bueno, esos dos factores no me vienen muy bien.
El lagarto, que croaba alegremente, no prestó atención a mis desesperados intentos de calmar la situación y finalmente me arrastró a través de una puerta hacia una habitación oscura, iluminada solo por velas y cubierta de pétalos de rosa. Había estado bromeando un poco antes cuando intentaba apagar la salamandra, pero ahora realmente estaba empezando a preocuparme seriamente por esto. Bienvenido, dijo una voz por encima de mí mientras observaba al gran lagarto posado a mi lado como un gato que croaba felizmente. Al levantar la vista, descubrí que estaba en presencia de Kirche. Más específicamente, de Kirche, que lucía lo que parecía ser ropa interior de encaje atrevido y nada más. Oh, alabada sea la raíz, dije sin aliento, aliviada. ¿Enviaste a Flame a buscarme? Dije, buscando desesperadamente la seguridad de que no estaba siendo secuestrada por un lagarto amoroso de 2 metros. ¿Eh? Dijo, aparentemente confundida por mi reacción. Sí, lo envié para que te trajera, confirmó. Suspiré aliviada y ella continuó con lo que me sonó como un discurso ensayado. Bienvenida a mi dulce habitación, Emilia Shirou, ronroneó y luego hizo una pausa, rozándose un labio carnoso con un dedo mientras pensaba. ¿O fue Shirou Emilia? Shirou Emilia, confirmé, demasiado aliviado de que al menos fuera una hembra humana y no una salamandra macho la que tenía aparentes planes amorosos para mí. Espera un segundo. ¿Planes amorosos? Mi nombre secundario es la Ardiente, me ronroneó, mientras sus manos recorrían de arriba a abajo su flanco expuesto, siguiendo la parte inferior de su pecho, que era bastante visible. Pero después de ver tu batalla contra Guiche, la ardor no fue suficiente. Sus dedos recorrieron sus muslos llenos. Me he enamorado de ti, Shirou Emilia, suspiró, con la voz ronca y cargada de deseo. La habitación estaba llena de su aroma. Me encontré tragando saliva nerviosamente ante este asalto nuevo y completamente inesperado. Ella se agachó lentamente hasta quedar arrodillada frente a donde yo estaba tendido. Cada movimiento que hacía era gracia sensual con movimiento, sexo líquido puro. Aprecio la franqueza de su profesión y admito de todo corazón que es una buena mujer, y en ese momento comenzó a arrastrarse hacia mí, sus pechos llenos se agitaron con el movimiento, su respiración se aceleró y yo me apresuré desesperadamente, retrocediendo tan rápido como me atreví. Me siento obligada a mencionar que su familiar me secuestró justo enfrente de, la puerta detrás de mí se abrió de golpe con fuerza. Desde el pasillo se veía la silueta de Louise sosteniendo a Derflinger en el hueco de un brazo y luciendo como si estuviera muy contenta de poder practicar en ese preciso momento su recién descubierto talento para las explosiones. No estaba muy segura de cuál de las dos sería su objetivo, pero honestamente, estaba completamente bien con cualquiera de nosotras siempre y cuando enfriara el aire aquí rápidamente. Silverstone, gruñó mi enojada maestra, aparentemente seleccionando el objetivo que encontró más apropiado para su ira. Ja, ja, ja. Compañero, cada vez que te veo me impresiono más y más. Intervino Derflinger, aparentemente encontrando esta situación como la más divertida que había tenido en siglos. Con toda honestidad, probablemente fue la más divertida que había tenido en siglos. ¿Paliere? Preguntó Kirche, sorprendida por la presencia de Louise. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, cuando tu familiar arrastra a mi sirviente por la fuerza en mi presencia, creo que mi presencia se vuelve bastante natural, ¿no te parece, Silverstone? Dijo, apretando y aflojando la mano alrededor de su varita rítmicamente. Kirche se volvió para mirar con enojo a la salamandra que estaba en la esquina y que había estado observando toda la escena con diversión animal, mientras croaba de felicidad por la presencia de su amo y su rascador de ojos favorito. Flame. Te dije que esperaras hasta que estuviera solo. Regañó al lagarto. El lagarto simplemente croó felizmente y se lanzó hacia adelante para acariciar mi espalda. Bueno, en serio, dije, interrumpiendo el ambiente. ¿Qué me pasa últimamente con los reptiles? Esto se está volviendo extraño. ¿Estás segura de que no tuviste algún tipo de conexión con ellos antes? Me preguntó Louise, dejando a un lado su propia ira por un momento ante este extraño acontecimiento. ¿Sabes? Intervino Kirche, volviendo a poner el dedo sobre sus labios carnosos, yo también me lo he estado preguntando. Derflinger no podía dejar de reír. De vez en cuando intentaba decir algo, pero su propia alegría se lo impedía. Sacudí la cabeza rápidamente, descartando la creciente preocupación que había estado teniendo con mi problema de escamas y volviendo a la tarea en cuestión. Kirche, no es que no me sienta halagado por la oferta, pero me temo que debo rechazarla. ¿Por qué?
Me preguntó, aparentemente demasiado angustiada por mi negativa como para notar siquiera la presencia de Louise. En cambio, se arrastró hacia adelante, hasta que estuvo a horcajadas sobre mí, presionando su pecho contra mi rostro mientras envolvía sus brazos alrededor de mis hombros y me miraba con nostalgia. Te amo, Shiro. Mi cuerpo sufre por ti. Por favor, ¿por qué no me amas a mí? Porque estoy cada vez más seguro de que lo que tú defines como amor podría definirse con más precisión como interesado en una aventura pasajera antes de tirarte a un lado como un pañuelo usado y encontrar otro juguete sexual. Estaba al borde de mis labios, pero lo reprimí en aras de la diplomacia. En cambio, decido que la mejor manera de calmar la situación sería decirle la verdad sin rodeos. Porque ya tengo una amante, le digo sin rodeos. ¿Qué? Gritan dos voces al unísono, sorprendidas, mientras otra seguía riéndose a carcajadas. Kirche se volvió para mirar a Louise, y Louise se quedó mirándome con los ojos muy abiertos y en estado de shock antes de entrecerrar los ojos. Esa sirvienta, dijo entre dientes, sonando como si estuviera a punto de buscar un nuevo objetivo para sus aventuras en Explosiones 101. No, la corrijo al instante. En mi tierra natal. Los ojos de las dos chicas se abrieron de par en par ante eso, y Derflinger logró contener su alegría el tiempo suficiente para poder estar seguro de captar cada centímetro del drama que se desarrollaba frente a él. Esta era probablemente la cabeza más divertida que había tenido en siglos. No olviden que me convocaron aquí, de manera bastante inesperada, debo añadir. No debería ser una sorpresa que haya alguien esperándome en casa. Los ojos de Louise se abrieron de par en par al oír eso, cuando se dio cuenta de lo que yo quería decir. Me había sacado sin previo aviso de mi casa, me había arrastrado a través de distancias insondables y luego me había atado a un contrato de servidumbre. Era algo sin importancia cuando los que estaban atados eran animales y bestias que no podían hablar. Era diferente cuando algo con lo que podías equipararte, no un algo sino un alguien, se veía obligado a vivir en las mismas circunstancias. De repente, a sus ojos, no era yo quien había sido obligada a perder su lugar, sino ella misma. Mi ejemplo anterior de ser obligada a obedecer a un extraño o enfrentar un castigo, el mismo ejemplo que le había abierto los ojos a mis circunstancias, de repente tenía un nuevo significado para ella. Me había convertido efectivamente en algo más que un familiar o un sirviente a sus ojos. Y por muy profundo que fuese el efecto que esa declaración tuvo en mi maestro, Kirche se deshizo de ella como si fuera agua tibia. Ella simplemente sonrió, aliviada. No me importa, declaró, y se inclinó hacia adelante para capturar mis labios. La detuve con mi dedo y sin vacilar en mi voz le informé. Pero lo hago. Ella se apartó y me miró sorprendida. Antes yo había estado demasiado desequilibrado como para reaccionar adecuadamente. Había estado desprevenido ante su seducción y había actuado con inseguridad mientras intentaba desesperadamente controlar las circunstancias. Ahora había recuperado la compostura y estaba tan firme como las montañas. Me sostuvo la mirada un momento más y luego una sonrisa adornó sus labios una vez más. Si crees que eso me disuadió, estás equivocada. Solo hizo que te quisiera más. Sigue queriendo entonces. Me levanté y le di la espalda y con mi maestro y mi espada me fui. Corte de escena. A Louise le llevó un buen rato conciliar el sueño esa noche. Esa Kirche, pensó con rabia mientras yacía allí. Esa Kirche y ese sirviente. No estaba muy segura de con quién estaba más enojada. Miró hacia un lado, dejando al descubierto un poco su rostro, que estaba enterrado en la almohada y parcialmente oculto por el pelo. Su sirviente estaba tumbado allí, sobre esa delgada colección de mantas que él llamaba futón. A ella le parecía incómodo, ni de lejos tan suave como su colchón de plumas, pero a él parecía alegrarle. El hecho de que su sirviente ya tuviera un amante había sido como un rayo para Louise. En realidad, no debería haberla sorprendido. Parecía mayor que ella. Menos mayor que ella cuando dormía, notó. Como si algunas de las preocupaciones se hubieran borrado de él durante el sueño y los años se hubieran desprendido de él en el momento en que ya no estaba consciente. Estúpido Shiro, pensó enojada en su cabeza, sin estar segura de por qué estaba siendo estúpido, pero segura de que no obstante lo era. Esa noche, Louise volvió a soñar con espadas y batallas. La primera noche había sido emocionante. La segunda, desconcertante. Cada noche siguiente le había mostrado un nuevo campo de batalla, una nueva violencia. Esa noche, Louise soñó con algo más que espadas y batallas. Soñó con espadas, batallas y sexo. Culpó a Kirche por eso. Estúpida Kirche.
Su joven sirviente estaba allí, al igual que la chica de azul, Saber. Había otra con ellos, una chica de cabello largo y oscuro, una camisa roja brillante y una falda corta oscura. Siguiendo sus suposiciones anteriores, asumió que la nueva chica debía representar a la Kirche de los sueños. Esperaba que Kirche cayera sobre una roca. Sería sumamente fácil, ya que los tres corrían desesperadamente por un bosque oscuro, con los aullidos de un monstruo repugnante detrás de ellos, que resonaban mientras los perseguía. Saber no se veía bien en este sueño. Se veía cansada, retraída y débil. Louise se preguntó qué significaba eso en su loco mundo de sueños, ya que la chica de azul era obviamente una especie de representación de ella misma. No esperaba que los tres buscaran refugio en una iglesia abandonada. No sabía de qué estaban hablando los tres una vez que habían encontrado refugio, pero dudaba que fuera tan importante. Después de todo, era solo un sueño. Esperaba que esta fuera la parte en la que la chica de azul se levantara y le diera una paliza a la chica de rojo. Ciertamente ella no esperaba que ellos, la Louise soñada se sonrojó. En ese momento decidió que aquello no era una representación onírica de su vida real. Porque ciertamente no estaba pensando en un trío pervertido en una iglesia abandonada mientras era perseguida por un monstruo. Pero si esto no era solo un sueño, entonces ¿qué era? Fin del capítulo 3.